Muy buenas tardes con todos. En estos 15 minutos entiendo que tenemos, ¿no? Sí, en estos 15 minutos va a ser una revisión breve de lo que veo son los principales desafíos en el mercado laboral y algunos lineamientos muy rápidos de por dónde debería ir una reforma laboral. Entonces aquí primero les quiero poner en antecedentes, ya que soy el primero en hablar, quiero hablar un poco de tema de historia. Entonces vemos que durante la bonanza se aplicaron unas políticas económicas que tuvieron los siguientes principios. Por un lado, el gobierno, un gobierno socialista, Rafael Correa, dividió el mundo empresarial o la actividad económica en tres grupos. Un primer grupo donde estaban todos los trabajadores del Estado, a quienes se les dio un tratamiento especial. Otro segundo grupo, que son las otras formas de trabajo, los independientes, y un tercer grupo, que son las empresas de capital o los trabajadores de empresas de capital, es decir, lo que conocemos como las empresas privadas. Cada uno tuvo un enfoque distinto dentro de la política laboral durante la bonanza. Para los trabajadores del Estado se buscó, el criterio aquí fue, no hay una dicotomía, no hay esta pelea entre capital y trabajo, entonces no hay necesidad de impulsar esa pugna, y entonces eso se vio reflejado en que también las normas limitaron poder de sindicatos, trataron de evitar que los trabajadores del Estado sigan ganando más poder frente al Estado. El argumento detrás de esto, según Correa, decía, no, es que si es que los trabajadores del Estado pugnan por recursos públicos, eso significa, es una cita de Correa que tengo ahí, significa, en resumen dice, significa menos de escuelas, significa menos obra pública, entonces tenemos que limitarles a los trabajadores dentro del Estado. En las otras formas de trabajo, todo el tema de independientes y demás, se vio una postura más bien paternalista, donde el Estado tenía que garantizarles ciertos beneficios. Se habló en su momento del trabajo doméstico no remunerado, y de ver cómo el Estado podía garantizarles una seguridad a estos trabajadores independientes. Y dentro de las de trabajadores de las empresas de capital, es decir, las empresas privadas ya, ahí sí el gobierno consideró que no solo era adecuado, sino que era necesario impulsar esa pugna entre capital y trabajo, una visión muy marxista del trabajo. Y entonces lo que buscó Correa en ese momento fue la supremacía del trabajo sobre el capital, que eso es lo que dijo que era el signo del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿qué sucedió en el mercado? Y me voy a enfocar sobre todo en temas del mercado de las empresas de capital, en donde algunas de las reformas, muy brevemente, por ejemplo, se eliminó con el mandato constituyente número 8, se eliminó la contratación por horas, la intermediación y la tercerización. Solo podían tercerizarse unas pocas actividades complementarias. En el Código de la Producción de 2010 se colocaron recargos a los contratos eventuales, un recargo del 35% al salario. Como les digo, esto de aquí es una revisión rápida de los temas que considero más relevantes. Si la presentación fuera de 1 hora, tal vez podríamos ver todos los temas en detalle, pero son los temas más relevantes. En cuanto a la sindicalización, el Estado trató de impulsar la creación de sindicatos desde el Estado. La idea era que sí, que tengan más poder los trabajadores y que sigan pugnando en esta lucha entre capital y trabajo. En cuanto a los salarios mínimos, hubo incrementos en salarios mínimos por encima de la inflación, incrementos muy acelerados, sin tomar en cuenta la productividad. Había supuestamente una fórmula para incrementar los salarios que consideraba un factor de productividad que nunca se dijo cómo se calculaba, porque la verdad es que nunca se calculó, era simplemente un tema político. Entonces se produjo un fuerte incremento en los salarios reales de 57% entre mayo de 2007 a mayo de 2019. Es decir, vemos que hay un incremento significativo en salarios reales. ¿Cuál es el resultado de esta política? Llegamos a un 2019, estos son datos de enero de 2019, y aquí ustedes pueden ver un comparativo de los salarios mínimos en distintos países de la región. Es un comparativo en donde todos los salarios están en dólares, está ajustada la semana laboral, porque hay distintas semanas laborales, son de 48 horas, en el Ecuador de 40, y entonces aquí está ajustado los distintos, para todos los países para estar en el mismo nivel, mismo duración de semana laboral. Y vemos que Ecuador se encuentra en los salarios más altos, salario básico más alto de la región,
superando o bastante cercano al de Chile, por encima de Argentina, Brasil, Perú, Colombia y muy por encima de México. Entonces vemos que tenemos salarios altos. Claro, esto también se produce porque los países vecinos, al tener moneda propia, después de la caída de los precios de los commodities, sus monedas comenzaron a depreciarse, los salarios en términos de dólares, en términos reales, perdieron valor, y el Ecuador, en cambio, con una moneda fuerte, el salario no perdió valor, lo cual es una fortuna para los ciudadanos, pero nos colocó con los salarios de los más altos de la región. También se aplicaron medidas para limitar los salarios. Entonces, a partir de 2015, entra un concepto de brechas salariales, en donde hay un máximo que es aceptable entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo en una empresa privada. Se modificaron las prácticas de contratación y despido, se suprimió el contrato de plazo fijo, todos los contratos a partir de los 3 meses se transformaban en indefinidos, se suprimió el desahucio a petición del empleador. Esto significa que en caso de renuncia debe agregarse una bonificación por desahucio del 25% del último sueldo trabajado, cada año. También cambiaron las prácticas de contratación y despido relacionadas a la impugnación del despido. Todas estas, en resumen, y lo que quiero dejarles de mensaje en esta primera parte, es que la política pública lo que buscó es, por un lado, subir aceleradamente salarios y, por otro lado, priorizar, tratando de forzar una estabilidad en el trabajo, creando una gran cantidad de normas que al final del día hacían cada vez más inflexible el mercado laboral. Y en la bonanza todo iba de maravilla, hasta que se termina la bonanza, y vemos que cuando se termina la bonanza, las empresas comienzan a realizar un ajuste, comienzan a darse cuenta que no son rentables con estos precios actuales, y el ajuste comienza a producirse por una reducción de empleos. ¿Cómo hubiese sido si tuviésemos tenido sucres? El sucre se hubiera depreciado, los salarios hubieran perdido valor en términos reales, hubieran perdido tal vez un 30-40% de su valor, y de esa manera las nóminas de las empresas hubieran bajado. En el caso de tener el dólar, ya no se produce esa pérdida de poder adquisitivo, pero las empresas igual tienen que ajustarse a la realidad productiva actual y comienzan a reducir el tamaño de sus nóminas. Entonces se produce el siguiente efecto. Aquí podemos ver cómo el empleo adecuado comienza a deteriorarse aceleradamente, pasando en marzo de 2015, un 49% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado, y comienza a descender aceleradamente, y llegamos del último dato a marzo de este año, con un 38% de la población económicamente activa con un empleo adecuado. Entonces hay un deterioro importante en el número de empleos adecuados. Solo el último año se destruyeron 262,000 empleos adecuados. Recordemos que empleo adecuado es un empleo formal, un empleo con afiliación a la seguridad social, que gana al menos un salario básico, trabaja las 40 horas de la semana. Pero en paralelo vemos cómo esta tendencia de los salarios reales a seguir subiendo se mantiene. Es decir, a pesar de que vivimos una crisis económica, 2016 la economía se contrajo, los salarios siguieron subiendo. Los salarios no se dieron cuenta nunca de que había una crisis. Y ustedes saben que los precios reflejan, normalmente un precio refleja la realidad de un mercado. Pero vemos que en el caso de los salarios, el precio estaba totalmente desligado de la realidad del mercado. Entonces siguieron subiendo los salarios reales, mientras el empleo seguía destruyéndose. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis por el lado económico, de algunos conceptos que es importante que ustedes los tengan en materia económica. Después los otros panelistas se van a enfocar en el tema legal, pero yo quiero hablarles del tema económico. Y quiero empezar explicándoles que el trabajo, desde todos los factores de producción que existen, el trabajo es el factor de producción más escaso de todos. Para producir más, el limitante, si uno dice, ¿por qué no puedo producir más?, no viene por el lado de que no tengo tierra para sembrar, no viene por el lado de que no tengo recursos naturales, viene por el lado de que tengo un limitante que es el trabajo, que el trabajo es escaso. Porque el trabajo tiene una característica importante, y es que es un factor que no es específico para una línea de producción.
El trabajo, uno puede hacer un trabajo en distintas áreas, capacitándose en algo, uno finalmente puede cambiarse a otras áreas de producción. Dicho esto, hay que tomar en cuenta que el costo del trabajo no solamente es el salario, sino que tiene varios componentes. Tenemos por un lado, evidentemente, es el salario, los sobresueldos. El costo del trabajo también incluye la seguridad social e incluye temas no salariales como son las rigideces. Eso también agrega costos al empleo y un costo de oportunidad que viene dado por la desvinculación y lo costoso que es desvincular a un trabajador. Todo eso agrega costos al trabajo. Y ustedes me dirán, ¿pero de qué depende que el salario sea de 500 o de 600? ¿O por qué es bueno o malo que suban los salarios tan fuertemente como lo hicieron en los últimos años? Y aquí hay que tener muy claro que el salario responde a la productividad del trabajo, a cuánto produce ese trabajo. Igual que todos los factores, la remuneración que recibe cada factor de producción está en función de su productividad, de cuánto aporta a la producción. Entonces, cuando la política pública quiere obviar una realidad económica y quiere decir yo quiero que los salarios suban aceleradamente porque yo creo que eso es lo justo, o se quiere aplicar criterios de otro tipo, vemos que comienzan a aparecer ciertos problemas. Y el primero es que cuando los salarios durante la última década subieron muy rápidamente, superando los crecimientos de la productividad, es decir, lo que este trabajador producía no alcanzaba para justificar el salario más alto que ahora costaba. Para poner un ejemplo, pensemos que un salario está fijado en $400 al mes y que ese trabajador produce 450. Entonces ese trabajador, ese empleo se va a mantener porque está produciendo ese trabajador con su trabajo, le genera a la actividad 450 y a la empresa le cuesta, o a quien le ha contratado le cuesta 400. Pensemos que el gobierno dice no, ahora yo quiero que gane 500. Entonces ese trabajador que genera ingresos para la empresa por 450, pero que la empresa ahora tiene que pagarle 500, evidentemente ese trabajador no va a continuar en su puesto. Ese es un puesto de trabajo que va a desaparecer porque el trabajador no rinde lo suficiente como para justificar su nuevo salario. Y eso es justamente lo que sucede con estos incrementos salariales que no están justificados en la productividad. ¿Quiénes son los afectados por esos incrementos salariales políticos? Porque son definitivamente políticos. Los más afectados son, primero, los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque los jóvenes no tienen experiencia laboral. Entonces, cuando entran a un primer trabajo, tienen que competir con una persona que ya tiene experiencia, que va a ganar el mismo salario, pero que tiene una experiencia que le permite ser más productivo. Entonces, la decisión racional, si tengo contratarle a Pepe o contratarle a Juan, Pepe que es su primer trabajo, no tiene ninguna experiencia, o Juan que ya tiene experiencia de 5 años o 10 años, y los dos pueden entrar con el mismo salario, evidentemente que se contrata al que tiene experiencia. Entonces, los primeros afectados con los incrementos salariales políticos son los jóvenes que no tienen acceso al trabajo. Y eso lo vemos en las estadísticas. El desempleo a nivel de los jóvenes es el doble que el desempleo a nivel nacional. También son afectados los trabajadores menos capacitados, con menos habilidades, con trabajos más sencillos. Porque esos trabajos pueden ser sustituidos por maquinaria, por ejemplo. Si uno tenía gente para limpiar un edificio y los salarios son tan altos, puedo comprar una aspiradora o un robot que está aspirando todo el día y me sale mucho más barato y de esa manera sustituyo ese trabajo que ahora ya no me justifica tener. Entonces, al final del día, esos incrementos políticos terminan elevando o destruyendo empleos, sobre todo en jóvenes y en trabajos menos capacitados. Con lo que les estoy diciendo, no les quiero decir que los salarios no deben subir, no deben mejorar. Yo creo que es el objetivo de toda política pública que cada vez los salarios sean mejores. Todos queremos que en el país todo el mundo viva mejor. Nadie puede decir, no, es que yo quiero que los salarios sean cada vez más bajos porque eso me conviene. Pero hay que tener claro por dónde le entra el agua al coco. Eso es el mensaje que les quiero dejar. Y el asunto es que para poder subir salarios hay que entender qué significan los salarios. Y como les decía, el salario es el rendimiento que tiene el trabajo. Es decir, los salarios dependen de la productividad del trabajo.
Entonces, ¿cómo mejoramos los salarios? Mejorando la productividad del trabajo. ¿Cómo mejoramos la productividad del trabajo? La productividad del trabajo se mejora aumentando la acumulación de capital. En español, ¿qué significa esto? Significa aumentando la cantidad de máquinas y equipos. Pensemos en una empresa que tiene, que produce pantalones y que tiene las costureras ahí haciendo pantalones con unas máquinas Singer así de los años 30. Esas costureras probablemente hacen 4 o 5 pantalones al día. De repente esa empresa logra ahorrar e invierte en máquinas más eficientes. Y entonces esas costureras que antes producían 3 pantalones o 4 pantalones al día cada una, pueden pasar a producir 15 pantalones cada uno. Y de esa manera se eleva y es factible elevar el salario de esas costureras, porque el trabajo de esas costureras ya no genera, en el ejemplo anterior, ya no genera los $400, sino que puede ser que genere 500, 600, 700, y eso justifica salarios más altos. Entonces, lo importante es estar claros que los incrementos salariales siempre tienen que ser el resultado de incrementos en la productividad del trabajo, y eso se logra vía mayor acumulación de capital, es decir, más máquinas, más equipos, más tecnología. Y un último tema que creo que ya me debe haber pasado el tiempo, no sé si alguien estaba tomando el tiempo, o estoy bien, ¿está bien? Ya está pasado, pero adelante. Y un último tema que les quería mencionar es también una falacia muy común que se tiende a decir, se dice es que cuando se paga más salarios va a haber más consumo. Pero aquí hay que estar muy claros. ¿Qué es lo que genera los salarios? Y los salarios, lo que genera los salarios es más producción. Porque cuando pensemos que yo quiero producir, digo voy a producir este aparatito, tengo que contratar gente a quienes le voy a pagar un salario durante todo el tiempo que me toma producir hasta que esto salga al mercado. Entonces lo que genera más salarios y el origen de los salarios está en la producción. Entonces no es verdad que incrementando los salarios se incrementa la producción necesariamente. Podemos estar reduciendo, por ejemplo, el ahorro, comiéndonos la inversión, porque no estamos generando este círculo virtuoso de más inversión, más producción. Y entonces los mejores salarios se logran siempre mejorando la productividad, mejorando la producción. Y los mejores salarios son la consecuencia de más producción, no son la causa. Los mejores salarios no causan más producción, los mejores salarios son la consecuencia de que haya más producción. Entonces, con eso voy a mencionar muy rápidamente cómo mejorar o qué criterios debería haber en una propuesta laboral para mejorar la situación laboral y mejorar el empleo, mejorar los salarios. Primero, que hay que estar claros que la única vía sostenible para generar más empleo adecuado es crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay más empleo de ningún tipo. Segundo, la producción, hay que estar claros que la producción no es estable. Es irreal pensar que una empresa es como una oficina de burócratas en donde se trabaja con un horario fijo de 8 de la mañana a 5 de la tarde con media hora de almuerzo y que eso es la vida laboral. No, la producción es absolutamente inestable. Tiene ciclos en la semana, tiene ciclos en el mes, tiene estacionalidad en el año y el trabajo tiene que poder adaptarse de una manera más suave a esas variaciones, a esa inestabilidad en la producción. Porque cuando sucede lo contrario, como ahora, esas rigideces destruyen productividad, destruyen competitividad, nos hacen que sea difícil producir y que sea difícil competir. Por el otro lado, hay que estar claros que los costos de despedir excesivos también terminan desincentivando la contratación. Porque uno tiene que pensar 3 veces si se va a meter a contratar a alguien que si a uno no le va bien a la vuelta de la esquina, que es una posibilidad porque ningún emprendimiento tiene garantizado su futuro. Lo normal es que pueda haber una quiebra en cualquier momento. Entonces el que sea demasiado costoso el despedir termina también afectando el que se pueda contratar. Y finalmente yo creo que el tema más importante en la reforma laboral es que debemos superar esa visión marxista de esta lucha entre capital y trabajo. El capital es necesario, el trabajo es necesario, y para que al uno le vaya bien, al otro también le tiene que ir bien, y no hay esa disputa que al final del día lo que hace es generar mucha desconfianza
y termina complicando las perspectivas de mejora en el mercado laboral. Tenemos que ir hacia un esquema laboral moderno, mirando las mejores prácticas a nivel internacional, y de esa manera podremos generar empleos sostenibles y mejores salarios. Muchas gracias.